Hola, bienvenido sea usted a otro caso más en el canal Continuemos Informados. Hoy te aconsejo mirar el video hasta el final, así descubrirás el porqué de la ira de esta indignada madre. Porque no se podía defender. ¡Pero lo voy a matar! ¡No lo quiero matar a ese desgraciado! ¡No lo quiero matar! ¡No quiero matar! ¡No quiero matar! ¡No quiero muerto! ¡Yo no quiero muerto! ¡Yo no quiero muerto! ¡Quiero que esté muerto! ¡Porque ha vivido! ¡Porque queda! Acompáñeme a la provincia de Limón, a calle El Edén en Jiménez de Guásimo para ser exactos. La familia Martínez Mesén está compuesta por 5 integrantes. Tienen menos de un año de vivir en esta comunidad. El lugar es bonito, aunque un poco inseguro, pues dicen los vecinos que Pirucho, una pinta que vive en el barrio, anda haciendo de las suyas. Hace poco se metió a robar por segunda vez a la casa de Marvin Murillo, un vecino. El 27 de agosto del 2016, doña Yérica Mesén estaba en casa con sus 3 hijos. Kendall Steven es el menor de la familia, cursa el 2º grado de escuela. Yérica lo dejó salir ese día para que se distrajera un ratito, pues estaban estudiando las tablas de multiplicar. Kendall ya se había aprendido la del 2 y la del 3. Él es un niño muy aplicado, cariñoso y atento. Está a una semana de cumplir sus 9 añitos. Alrededor de las 3:30 de la tarde, José Antonio Martínez, el papá, llega de su trabajo. Kendall está jugando con su bicicleta frente a la casa. Se baja de ella y saluda a su padre. José Antonio entra a la casa, saluda a todos y se cambia de ropa. Quiere dedicarle un rato al carro, ya que lo tiene descompuesto. Mientras está reparando el auto, Kendall le pregunta si necesitaba ayuda. José Antonio le dice que no. Kendall entonces le pide permiso para ir a jugar a la casa de un amigo. El papá le dice que vaya, que tuviera cuidado y que solo fuera un ratito. Kendall le dice que sí, sale corriendo, cierra el portón y se va. Eran pasadas las 5 de la tarde, cuando José Antonio le pregunta a Yérica que aunque ahí estaban los 2 chiquillos, ¿en dónde estaba Kendall? Doña Yérica, preocupada, pensaba más bien que ellos estaban juntos reparando el auto. Fue ahí que José Antonio agarró la bici y se fue a buscarlo a donde su amigo. La casa del compañero está a no menos de una cuadra. Sorpresa se llevaría José al llegar al lugar y no encontrarse a nadie. De regreso, y como a los 50 metros, ve a Jordi Campos, alias Pirucho, bien dopado, sentado en el corredor de su casa jugando con un gatito. José Antonio le pregunta por Kendall. Pirucho, de forma cínica y medio sonriente, le responde: «Se les perdió el chiquito». Don José, indignado, sigue su camino. La búsqueda en el vecindario se hizo exhaustiva. Todos los vecinos se apuntaron a ayudar. Fueron unos residentes de la zona los que le comunicaron a la familia que habían visto entrar al niño en casa de Pirucho. Fue de ahí en adelante que la búsqueda se concentró en la casa del indigente. Como dato interesante, les cuento que Pirucho tiene 8 años de estar viviendo ahí. A sus 23 años vivía con su abuelo, en ese cuchitril. Solo que el señor, días atrás, se había internado en un asilo, dejándole la casa a Jordi y a sus adicciones: hierbas, papas y alcohol. A Pirucho, al parecer, se lo tragó la tierra. Fue un vecino que se acercó al búnker y, al ver que la puerta principal tenía un candado, este decide entrar por un costado de la casa, rompiendo una puerta. Al entrar, algo que dejó sorprendidos tanto al vecino como a don José, el padre de Kendall, que también ingresó, era la cantidad de sangre que teñía las paredes y el piso del lugar. Fue el rastro continuo de unas gotas sanguinolientas las que los condujo a la segunda planta, donde al pie de la cama y en el piso existía otro charco rojo, similar al encontrado en la planta baja.
Todo indicaba que el arma utilizada había sido un cuchillo de cocina. Este se encontraba debajo del lecho del maleante. La macabra escena invadió a todos por igual. Al bajar las gradas, el papá decide seguir esas mismas manchas hemáticas. Estas lo llevaron a las afueras de la casa. Ahí se encontró ropa del niño. Estaba en las cercanías del río, dando esto a entender que el criminal se había deshecho del cuerpo tirándolo ahí, aprovechando de que el río estaba en crecida. Es el río Jiménez, el que pasa curiosamente por detrás de dicho chinchorro. Pero antes de continuar informados, te aconsejo suscribirte al canal, ya que subo videos continuamente y te los estás perdiendo. Los vecinos estaban hartos de las mañas de este tipo, y aunado a eso, fueron apareciendo los pedazos del cuerpo del niño en el río. Una turba de vecinos indignados deciden borrar cassette, quemando así la choza de Pirucho. Pirucho al parecer se mantuvo oculto dentro de una alcantarilla en las cercanías del pueblo. Toda la noche estuvo ahí. El pueblo entero lo quería linchar. Pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? Fíjate bien, al parecer Kendall venía de vuelta porque no había nadie en la casa de su amigo. Fue ahí donde Jordi lo atisbó. Pirucho traía un gatito entre las manos. Este le ofrece regalarle uno a Kendall, pero le dice que el otro menino está dentro de la casa. Fue así que Pirucho lo invitó a entrar. Kendall amaba a los animales. Pirucho se agarró de esto para subirlo al segundo piso. Ya ahí lo asfixia y lo ultraja. Luego, y sin ver saciada su sed de sangre, cercena su cabeza, corta sus partes íntimas y apuñala sus glúteos. Luego de ultrajar el cadáver, bajó las escaleras con partes del cuerpo. De ahí las manchas de sangre que encontró su padre. El maleante corrió a la parte de atrás de la casa, deshaciéndose de dichas partes en el río. La búsqueda dio frutos a unos 500 metros de la casa río abajo, donde encontraron primero la cabeza y luego el torso del menor. Fue a eso de las 5:20 de la mañana, detrás del colegio de Jiménez, que los vecinos interceptan al sujeto y llaman a la policía. Tuvieron que pasar 3 años hasta que el 8 de marzo del 2019, los tribunales de Guápiles confirmaron la sentencia en contra de Jordi Campos Mendoza. Por tanto, por unanimidad, este tribunal resuelve declarar a Jordi Campos Mendoza autor responsable de un delito de homicidio calificado con un delito de violación agravada y un delito de profanación de cadáver, concursando todos materialmente entre sí y en perjuicio de quien en vida fue KSMM, imponiéndosele la pena de 35 años de prisión por el homicidio calificado, 16 años de prisión por el delito de violación agravada y 6 meses de prisión por el delito de profanación de cadáver, para un total de pena de 51 años y 6 meses de prisión, que en aplicación del artículo 51 del Código Penal se adecua la pena a 50 años de prisión, pena que deberá descontar en la forma y lugar que indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios. Volviendo así al inicio de esta entrega. Y hasta acá el capítulo de hoy. Espero que este reportaje haya sido de su agrado. Si fue así, te agradecería un like. Así me doy cuenta que mi trabajo no fue en vano. Gracias a todas, todos y todes. Nos volveremos a reunir muy pronto. Chao. Eso es todo, amigos.